Bueno, bienvenidos a todos con segundo medio A, clases de historia con su profe Jorge. Hace unos minutos atrás tuvimos un momento muy bueno de conversación respecto a la pregunta qué hubiese pasado si el mundo no hubiese tenido una Segunda Guerra Mundial. Hubieron varias participaciones muy interesantes que no quedaron grabados en esto, pero quedaron en un buen momento de la sesión previa a esto. Y vamos de inmediatamente, junto con lo que se conversó con los estudiantes y los que participaron o las que participaron respecto al tema que está aquí en pantalla, que son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la idea? Es poder conocer y determinar el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la historia, porque es parte de la historia oficial. La pregunta que se hizo hace unos minutos es, ¿qué hubiese pasado o cómo sería el mundo sin una Segunda Guerra Mundial? Y hubieron opiniones muy acertadas prácticamente de todos los que opinaron sobre esa pregunta. Pero tomando en cuenta eso, hay que pensar ahora cómo es el mundo gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo vamos a ir viendo a través de estas consecuencias que yo la he dividido por lo menos en tres ámbitos. Primero tecnológico, hay otro demográfico y otro económico, ¿ya? Y una conclusión que pueda rescatar parte de esas ideas y lo que veamos hoy día en la clase. Así que presten mucha atención, queridos y queridas. Si quieren tomar algún apunte de ideas fundamentales, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero recuerden también que hoy día se sube la pregunta asociada a esta clase que se puede responder fácilmente en Classroom, junto con el material también, por la clase grabada y el PPT. Bueno, teniendo en cuenta esto, la Segunda Guerra Mundial sabemos cómo termina, la rendición de Japón incondicional en 1945 después de la caída de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ya antes Alemania, Italia se habían rendido incondicionalmente también en el frente occidental, pero en el Pacífico quedaban Japón y Estados Unidos y ocurre este hito que ya todo el mundo sabe, el uso de las bombas atómicas, ya que dejan una huella, pero hasta el día de hoy marcada en la sociedad japonesa, obviamente, pero también en lo que son las relaciones entre los países. ¿Ya? Por lo tanto, eso es importante rescatar y mencionar en esta clase. Por lo tanto, Pase a llevar, profe. no te preocupes, ya corregí ese detalle, así que no aparece nada. Bueno, para hablar de el cierre del conflicto y hacer un recordatorio para entrar a las conclusiones o a las consecuencias, primero hay que decir dos cosas. Primero, el reordenamiento político y territorial que ocurre después de la guerra. O sea, desde 1948 empieza un reordenamiento entre los países ganadores y vencidos a nivel mapa. ¿Ya? Las fronteras de los países, quién perdió territorio, quién gana territorio, qué países dejaron de existir quizá, o qué países nacen, por ejemplo Israel, como lo comentaban hace unos minutos atrás algunos de sus compañeros, y las consecuencias que obviamente genera este reordenamiento político y territorial, que va desde lo político, lo tecnológico e incluso también lo cultural. Eso no hay que dejar también de agregarlo en algún momento de la clase. Por lo tanto, cuando ciudades como Berlín, como aparecen en la foto, quedaron en estas condiciones, no está dando a entender de que Alemania, como país vencido, nuevamente se sume en una profundísima crisis, peor que la de la Primera Guerra Mundial, y eso genera que su propio territorio fuera dividido entre los países vencedores. Eso es algo que incluso se mencionó la clase pasada, como ustedes ven aquí en el mapa. Un caso típico en la Segunda Guerra Mundial es Alemania. Y Alemania, cuando pierde, los países ganadores deciden dividírselo en zonas de interés. Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Y posteriormente, Alemania se va a dividir en dos Alemanias. No sé si alguien recuerda o sabe o se ha informado sobre eso, que antiguamente Alemania eran dos Alemanias. Y La Alemania occidental y oriental. perfecto, Marcelo, la famosa Alemania occidental y oriental. Dos Alemanias que representaban en la Guerra Fría las dos potencias mundiales de ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante con un poquito más de lujo de detalle. ¿Ya? Esto es más o menos un recordatorio de lo que terminamos viendo en la clase pasada. Por lo tanto, otra de las cosas que va a ir surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial va a ser la división ideológica literalmente del mundo en dos bandos. El primero, al mando de Estados Unidos, y el segundo, obviamente, de la famosa Unión o ex Unión Soviética actual Rusia. El capitalismo norteamericano y el comunismo soviético. Y entre medio de todo esto, de estos dos grandes bandos, ocurre lo que conocemos como la Guerra Fría, y si lo queremos traducir a nuestra realidad país Chile,
La Guerra Fría generó como consecuencia en Chile que llegara, por ejemplo, al poder un gobierno socialista por primera vez en la historia, al mando de Salvador Allende, y lo que ya todo chileno nacido en este país sabe, con la dictadura militar del año 1973 hasta 1989-90, ¿ya? Que también es un producto que podríamos sumar, sin querer queriendo, o con todo el querer, a lo que fue, lamentablemente, este conflicto global, ¿ya? Pero que en realidad se da más durante el contexto de la Guerra Fría. Bueno, entremos en materia. Primera gran consecuencia que, como dijo ahí una compañera hace unos minutos atrás, antes de la clase, tiene que ver con el aporte tecnológico de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se ve ahí, bueno, yo me voy a correr un poquitín, que es un, cómo se llamará esta cuestión? ¿Qué nombre tiene esto? Se me fue. Ayúdenme. Antena Antena, satelital. Claro, como una antena satelital, Telescopio. ¿no? ¿Cómo, Ah, Ilan? se te re perdido, no sé. Es más que nada como una antena satelital, pues por las dimensiones que tiene. No creo que sea una antena DirecTV que está afuera de mi casa, creo que es más grande. Y que obviamente tiene que ver mucho con la lógica de el uso de la electricidad, de otro tipo de energía que no fuera la energía, no sé, fuerza La humana, señal. energía nuclear, el asunto de las señales también, pues. Esta proporciona la señal. Exactamente, no recuerdo cómo se llama esa energía que tiene la Tierra. Ahí alguien se me... térmica, ¿Cómo? energía geotérmica. Puede ser, pero no, la energía electromagnética. Ahí está. Ah, Esa famosa energía que nos rodea como planeta y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, que las señales lleguen de un punto a otro. La famosa energía electromagnética. No solamente la electricidad, sino que el electromagnetismo. Como ustedes ven ahí en la imagen, no solamente las antenas satelitales fue una herencia proveniente de la Segunda Guerra Mundial, sino que también las primeras computadoras. De hecho, finalizando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos junto con Rusia fueron de las primeras potencias que empezaron a experimentar esto de los computadores, de estas grandes máquinas que antiguamente eran manejados por varias personas, como se ve ahí. De hecho, esa especie de mueble es un computador. ¿Ya? Lo que hoy día utilizamos como un notebook o un teléfono, eso era en aquella época. ¿Para qué se usaba? Comunicaciones, espionaje, información, contacto a larga distancia, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esta consecuencia tecnológica tiene que ver con lo mencionado, el uso de nuevas herramientas como los radares y los computadores. Y como dijeron por ahí, gracias a la Segunda Guerra Mundial la tecnología pegó un salto evolutivo importantísimo, ¿ya? Cosa que no se había logrado en la Primera Guerra Mundial, y que hoy día nos maneja prácticamente en nuestra vida diaria. Y eso es gracias, para bien o para mal, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y para qué servían los radares? Como ya deben saber varios de ustedes, para la detección de ataques enemigos, como también generador de ondas de microondas. O sea, Ataque aéreo. ¿cómo? Los ¿Connie? ataques aéreos. Claro, la estrategia militar, Los ataques aéreos. exactamente, de alguna manera la estrategia militar más avanzada, no necesitar un cartero, no necesitar a gente que vaya a caballo entregando cartas de un lugar a otro, y así sucesivamente, sino ya no necesitar de personas que puedan mandar un mensaje de un punto a otro, como también de estrategia militar para poder resolver algún tipo de ataque sorpresivo o ataque relámpago, como lo hablamos hace unas clases atrás. Y además, el surgimiento de las computadoras con fines de descifrar código, ¿ya? De hecho, la palabra bug, no sé si alguien conoce el significado original de por qué se habla de que se bugueó un juego, se bugueó el computador y todas esas cosas. ¿De dónde proviene la palabra bug? Error. Ja. ¿Pero de qué palabra proviene? ¿Cuál es el significado de bug, técnicamente? Buena pregunta. ¿Alguien sabe? Lo digo casi todos los días, no sé qué significa. Mira, yo por eso te digo, Ilan, yo sé que La todo... verdad, profe, no tengo ni la menor idea. Mira, Marcelo, ¿tú cachai de dónde proviene la palabra bug o se bugueó el juego? Parece que se bugueó el Marcelo, de hecho. Ya, les voy a contar el dato. Profe, yo creo que sé. A Ya, ver, pues dale, díganos. juégatela con él, dale.
Que creo que es cuando, por ejemplo, esos radares y los computadores tenían como una falla, algo así, ¿o no? Ya. Es que de hecho el bug o cuando se buguea algo es porque tiene una falla. O sea, se cortó la señal, se paró el juego, crasheó el O computador. cuando como que tiene, que ¿Mm? funciona mal. Claro, tiene que ver con un mal funcionamiento. Pero a lo que quería yo llegar, porque en realidad no es la respuesta precisa, pero tiene que ver con errores de computación y cosas así, o de código, tiene que ver porque la palabra bug ¿Un virus? proviene, no es de virus, proviene de insecto, de bicho, ¿ya? Palabra ¿Qué? bug, Ah, sí, en inglés, bugs, ¿qué es bug en inglés? bichos. Ah, O Insecto, sea, pues, que es bicho. con S, pero Sí, correcto. bugs es sin S. Ya, O sea, exactamente. depende si se hablan. Y solamente con esa pequeña corrección, Ilan, la palabra bug proviene de insecto, de bicho. ¿Y qué es lo que ocurría? Que dentro de estas computadoras pasó que un día encontraron un error y no había señal, no se podía leer el código. Y buscando dentro de este computador, literalmente abriendo cajones, puertas y sacando cables, encontraron un bicho, encontraron un insecto. Y ahí nace la palabra bug. De ahí viene la palabra error. Porque el primer gran error computacional fue por culpa de un insecto, de un bichito, por si no sabían. ¿Ah? Ahí les dejo Bruh. ese pequeño dato freak. Bueno, wow. la computación, después de la Segunda Guerra Mundial, permitió que, entre otras cosas, apareciera la primera computadora de la historia en 1947, la ENIAC, que es un computador e integrador numérico electrónico. Este primer computador que aparece en la imagen aquí al lado, no es un computador para navegar por internet, no es para mirar una pantalla y jugar con el teclado, y mucho menos usar un mouse. Eso no existía todavía en la época. El primer computador, en este caso la ENIAC, servía solamente para enviar y recibir códigos numéricos, señales que no eran descifrables por el enemigo, ¿ya? Para que se entienda un poco en el contexto de la guerra mundial. Por lo tanto, como ustedes ven, hay cosas que hasta el día de hoy vienen heredados de una época donde el mundo se encontraba en una guerra mundial, ¿ya? Parece que no, yo me sorprendo, ¿no? Yo pensaba que sabían ese tema de los bugueos o de dónde provenía la palabra bug, pero bueno, todo sirve finalmente para que se entienda por qué la importancia de cosas como, por ejemplo, la tecnología en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Súper, Sí, profe. súper, gracias. Vamos con la siguiente la siguiente consecuencia. El demográfico. Pregunta, ¿qué significa demografía? Yo lo he preguntado en años anteriores, pero alguien se acordará. ¿Qué significa cuando uno habla de la demografía de un territorio, de un país o de un continente? ¿Nadie sabe? No, profe. ¿No? Bruno, Marcelo, Ilan, Danae. Eh, Podría ser como imagen, no como territorio, a ver, demográfico, como... Profe, Ah, cuando no se sé. estudia ¿No cuánta era de lo de población la hay en el economía? país, No. No, Alejandro, nada que ver. es cuando se estudia cuánta población hay en el lugar, cuánta correcto, gente? exactamente. Defiende soberanía. La palabra demo proviene de pueblo, de población, y grafía Hostia, de estudio. Básicamente, la demografía. El derecho a elegir del pueblo. No, pues nada que ver, pues. Eso Eso es tiene otro democracia. derecho. Con Mena, eso es democracia. Ah, entendí democracia. No, pues, fíjate en el Power. Hablamos de aquí de demografía, ¿ya? La demografía es el estudio de la cantidad de población que hay en un lugar, la cantidad de personas, como bien decía Alejandro, ¿ya? Por lo tanto, una gran consecuencia que se ve hasta el día de hoy en el mundo tiene que ver con los costos demográficos de la población de los países ganadores, como también de los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Como yo les dije hace unas clases atrás, por lo menos entre 54 y 60 millones de personas murieron ya en la Segunda Guerra Mundial y hubieron unos 40, y entre medio de esos 60 millones hubieron cerca de 40 millones de heridos, civiles como militares. Eso, para que ustedes lo sepan, ¡Salud! genera, salud, genera,
genera consecuencias que hasta el día de hoy se ve en las generaciones de personas que nacieron posterior a la Segunda Guerra Mundial y los hijos de esos hijos, de esos hijos, de esos hijos, hasta la generación que incluso puede ser la nuestra. De hecho, no sé si han escuchado alguna vez, no sé, en algún meme de Instagram o en alguna conversación por ahí, la palabra boomer, o cuando a alguien lo califican de ser muy boomer. No sé si han escuchado alguna vez ese apelativo, ¿no? Sí. Parece que sí. sí, parece que sí, parece que no. Ya. La palabra boomer proviene de la primera generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial y que se va a extender a las futuras generaciones que tienen distintos apelativos. La generación X, la generación Z, la generación millennial, la generación Y y la generación boomer. De hecho, la generación boomer es la primera generación de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso se lo voy a explicar en breves segundos. Bueno, demográficamente la mayor cantidad de gente que muere en la Segunda Guerra Mundial es civil, ¿ya? No tanto militar, principalmente civil, hombres, mujeres, familias, niños, etc. Y entre otras cosas, el costo demográfico de la Segunda Guerra Mundial genera, entre otras consecuencias, valga la redundancia, el abandono de muchos hogares y exterminios de poblaciones literalmente a nivel cultural. Ya sabemos lo del Holocausto judío, pero también hay que mencionar lo que pasó dentro de los países que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Alemania bajó considerablemente su población. Estados Unidos también tuvo un problema poblacional porque fueron muchos los hombres que viajaron al otro lado del mundo a luchar por el país, por la libertad y todo ese tipo de cosas. Lo que generó que muchas veces los hombres que volvieron a Estados Unidos fueran muy pocos. Por lo tanto, no había tanta repoblación de Estados Unidos cuando vuelven los que se lograron salvar de la guerra. Y de ahí viene ese problema, las dificultades de repoblar gran parte de los países partícipes del conflicto. No solamente quienes pierden la guerra, sino que también quienes la ganan. Recuerden, los soldados norteamericanos que fueron en masa a luchar, no fueron los mismos que volvieron a Estados Unidos luego del conflicto, porque murieron muchos en el campo de batalla y eso generó problemas para repoblar el país o incluso para aumentar simplemente la población, porque otros países que fueron derrotados tuvieron problemas de repoblación. Y de ahí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos este plan que yo les contaba recién, el plan del baby boom, como alternativa de aumento de población, por ejemplo, en una nación como esa, que aún cuando haya ganado la guerra, necesitaba aumentar su población para que a futuro hubieran más trabajadores, más trabajadoras, más soldados, etc. ¿Y por qué se llama baby boom? Porque es básicamente el boom de los bebés, ¿ya? En algún momento de los años 50, sobre todo desde esa década en adelante. Ah, sí, porque les decían que tuvieran hijos. Exacto, muy bien, ahí la pillaste. En Estados Unidos se hizo un plan para que las familias tuvieran más hijos. Se les pagaba más dinero, se les prestaba más plata, se les entregaba casas más grandes, se les permitía mayor acceso al crédito bancario. Y eso se debe porque, pucha, no nacían muchos niños después de la Segunda Guerra Mundial. Pues entonces, como dice Linan, se buscó la alternativa de que las familias tuvieran más hijos, ¿ya? Y por eso las familias de esa época tenían no uno o dos hijos, tenían 7, 10, 15 o más hijos, ¿ya? Que se vio por varias generaciones, ¿ya? De hecho, seguramente muchos de sus abuelos tuvieron más de 3, 4, 5 hijos, ¿ya? Mi abuelo tiene 17 hermanos. Ya, fíjate. O sea, solamente tomando el ejemplo de sus familiares, ¿ya? No entremos en detalle porque si no vamos a estar viendo cada familia y sería mucho tiempo. Pero no sé si se entiende. O sea, el tema demográfico generó un costo tremendo que incluso permitió en algunos países estrategias de aumento de población producto de la Segunda Guerra Mundial, como el baby boom norteamericano, que hizo que la primera generación o las primeras generaciones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial fueran conocidas como boomers. De ahí viene la palabra boomer, que es básicamente de aquella época donde existió este plan de gobierno de Estados Unidos para hacer un baby boom, una explosión de bebés, ya que hubieran más niños y generaran más población. Bueno, ahí están las imágenes que hemos visto anteriormente y que tienen que ver mucho con los efectos que generó la bomba nuclear, que disminuyó población en algunos lugares como Hiroshima y Nagasaki, y el Holocausto judío, que generó una disminución en la población de... También esa bomba causó que los niños empezaran a nacer con deformaciones o cosas así. Correcto, de hecho, pucha, uno busca en Por la YouTube... radioactividad.
Claro, llamémoslo radioactividad, claro. Pero todos esos efectos de la radiación en el tema poblacional o demográfico generó no solamente efectos de disminuir la cantidad de gente en un lugar, sino que también las futuras generaciones, como en Estados Unidos, que tuvieron un baby boom, en otros países generaron generaciones que tuvieron muchos problemas de salud producto de la radiación nuclear. En este caso, Japón. Hiroshima y Nagasaki vivió todo lo contrario de Estados Unidos. Los hijos que nacían de las personas que sobrevivieron a la bomba nuclear nacieron con muchos problemas de salud, problemas de cáncer, problemas a la vista, problemas de la estructura ósea, problemas de respiración. Imagínense a la gente que sobrevivió a la bomba nuclear, por los problemas a la piel, cáncer a la piel, ceguera prematura, caída del pelo, problemas de procreación, problemas genitales, problemas de alimentación. Una vida horrible. ¿Ya? ¿Para qué vamos a andar en detalle? De hecho, ustedes busquen en YouTube y van a encontrar videos donde muestran lamentablemente los abuelitos que sobrevivieron, los niños que sobrevivieron a la bomba nuclear y que hoy día algunos todavía siguen estando vivos, que ya son adultos mayores, y que todavía tienen las secuelas. Problemas de respiración, problemas de vista, etcétera. Y es muy fuerte ese tipo de registro. ¿Alguien me iba a decir algo? Dale, Hay Marco. una persona japonesa que no acuerdo su nombre, ¿Mm? que la cosa es que había sobrevivido a la bomba nuclear en Hiroshima ¿Ya? y para buscar refugio fue a otra ciudad y justamente esa ciudad era Nagasaki y sobrevivió a ambas bombas nucleares y al Ya. día de hoy sigue vivo. De hecho, Wolverine. son personas que tienen Crack. un nivel de edad bastante avanzado, pero descartando a Wolverine, que lo escuché por ahí, porque hay una película donde muestran la escena que salvó a alguien y lo escondió en una especie de, no sé, de escondite y cosas así, porque vi la ¿En película. qué? Descartando esa experiencia, Era un foso. en un foso, ¿ya? Los efectos de la bomba nuclear también, como le acabo de mencionar y ejemplificamos ahí con algunos de sus compañeros, generó estos costos demográficos, ¿ya? Para algunos países fue un costo terrible, para otros países fue una oportunidad de repoblar países, ¿ya? Como en el caso de Estados Unidos. Bueno, finalizando el tema de la clase de las consecuencias, hay que hablar obviamente del impacto económico. Si no fuera por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no sería la potencia que hoy día es actualmente, ni tampoco China, ni tampoco Rusia, como yo les planteaba en la primera conversación inicial. Por lo tanto, la gran destrucción militar, territorial, política, etcétera, generó grandes dificultades para la reconstrucción, partiendo solamente de la idea de reconstruir los países que fueron derrumbados producto de las bombas, de los ataques aéreos y todas esas cosas. Por lo tanto, el impacto económico es muy grande, generando inmediatamente y por largos años problemas de desabastecimiento, aumento de precios, inflación, el desamparo. Alemania quedó literalmente tirada ahí en Europa, porque los otros países en algunos casos no estaban muy interesados en apoyar económicamente, pero ahí Estados Unidos apareció como el gran prestamista de los países europeos de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Estados Unidos se convirtió en una gran potencia también, porque prestó mucha plata a través de sus bancos, ¿ya? Pero que inicialmente y que por mucho tiempo generó dificultades como las que aparecen acá. El aumento, la famosa inflación, el desabastecimiento o el endeudamiento de muchos países. Y ahí, repito, aparecieron países como Estados Unidos con sus bancos, ya con su tío Sam, y les ofreció mucha platita a todos los que lo necesitaran, pero como ustedes saben, lo que se presta se devuelve. Y más todavía cuando es plata. Y no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones de dólares. Y que Estados Unidos posteriormente empezó a cobrar en otro tipo de ámbitos, en otros aspectos. Vínculos económicos, tratados de libre comercio, apoyo en futuras guerras, ya lo que ocurrió en la famosa Guerra Fría, etc. Y aquí hay un tema importante que se tienen que grabar. Económicamente el impacto de la Segunda Guerra Mundial tiene efectos hasta el día de hoy, porque como dice ahí en letras bien grandes, la hegemonía definitiva de uno o varios sistemas económicos. Y eso es lo que nosotros vamos a entender más adelante como Guerra Fría. Capitalismo versus socialismo. Estados Unidos versus Rusia. La famosa Guerra Fría. Económicamente, la Segunda Guerra Mundial generó inmediatamente lo que nosotros conocemos como ese periodo de tiempo entre
el enfrentamiento ideológico entre dos potencias. Ojo, la Guerra Fría no fue un conflicto militar, no fue la guerra entre Estados Unidos y Rusia a nivel bélico, sino que fue una guerra ideológica, una guerra psicológica. ¿Qué ideología política y económica gana? ¿Capitalismo o socialismo? Y eso todo el mundo lo sabe hasta el día de hoy. Pregunta obvia, la pregunta obvia de la clase. ¿Qué sistema económico domina hoy día el mundo? Capitalismo. Capitalismo, obviamente. Hasta el día de hoy. Y eso es... El tío Sam se parece a Chaí. ¿Cómo? El tío Sam se parece a Chaí. Ah, ya, bueno, es una leve coincidencia, Ilan. Pero independiente de eso, acuérdate de lo anterior. El capitalismo versus socialismo como impacto económico de la Segunda Guerra Mundial y que va a definir el mundo en las décadas posteriores de 1945 hasta la fecha. La famosa Guerra Fría. Tío Sam se llamaba, ¿verdad? ¿Cómo? Ese mono, el de Estados Unidos. El Tío del Sam, que hacen el 4 de julio. claro, Ah. el famoso Tío Sam, que es un personaje ficticio nada más que con fines políticos y de identidad cultural de un país. Es como eso. Lo mismo con el oso ruso. Pero para finalizar este punto, y que tienen que tener presente con lo anterior, con lo tecnológico, lo demográfico, el impacto económico de la Segunda Guerra Mundial claramente tiene consecuencias hasta el día de hoy. ¿Ya? No solamente por lo que ocurrió inmediatamente con este tema de la crisis, sino lo que va a venir después con el asunto de quién tiene la hegemonía económica y global en cuanto a la ideología. ¿Norteamérica o la Unión Soviética? Y eso lo vamos a profundizar más adelante. Finalmente, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega la Guerra Fría, y durante todo el periodo que ustedes más o menos ya saben que duró la Guerra Fría, hasta 1990 con la caída del muro de Berlín, en todo ese periodo el mundo se va a dividir literalmente en dos partes. Un lado rojo que es comunista y un lado azul que es azul capitalista. Entre medio ahí también aparecen algunos países que tienen ahí los colorcitos rojos, algunas manchitas azules, pero más allá de esos detalles, cada persona que está mirando esta pantalla se da cuenta de que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se divide o en el bando Estados Unidos o en el bando Unión Soviética. ¿Ya? Alguno quiera preguntar, obviamente, profe, ¿por qué aparecen algunos puntitos en rojo donde está en azul y viceversa en el otro lado del mundo? Es porque en algunos países hubieron intentos de romper con la hegemonía norteamericana, por ejemplo en América, o algunos intentos de romper con la hegemonía soviética en Europa Oriental. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, muchos países como Chile fueron aliados del capitalismo norteamericano, a diferencia de aquellos países que fueron aliados de lo que es el pacto comunista socialista de la Unión Soviética. Capitalismo versus socialismo. Estados Unidos versus Unión Soviética. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, enmarcado en esa división ideológica entre estos dos países. ¿Hay alguna pregunta relacionada con el mapa? Algo que llame la atención, no sé, ahí Bruno, que siempre tú preguntas algunas cosas, Connie también de repente, Isidora, no sé, ¿alguien? ¿O se entiende este mapa? Hay un azul como más oscuro y uno que es como celeste. Ah, ya, buena pregunta, buena observación. Ya, los colores más cargados a un azul oscuro son aquellos países que organizan una alianza que se llama Organización de Tratados del Atlántico Norte, que es la primera alianza naciente después de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría, que son aquellos países que se unen inmediatamente a Estados Unidos como aliados políticos. Son los primeros países que se juntan a Estados Unidos y le rinden lealtad, fidelidad y qué sé yo. Los países que están en un azul más clarito, Connie, son aquellos países que se van a aliar, pero en algunas materias solamente. Por ejemplo, Chile y prácticamente toda Sudamérica va a tener una alianza más o menos limitada, una alianza suavecita, con los que van a ser económicamente vinculados a Estados Unidos y al capitalismo. ¿Ya? O sea, Chile tiene alianza política económica con Estados Unidos, pero en otras cosas no. ¿Cachai? Y lo mismo pasa con los colores rojos más claros y los colores rojos con tonos más oscuros. El color rojo más oscuro es el llamado Pacto de Varsovia, que son todos aquellos países que se alían inmediatamente con la Unión Soviética hasta el final de la Guerra Fría.
y los países que están en un rojo más claro son países socialistas aliados en algunas materias solamente con Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper, ya, se entiende. Ya, ok. Finalmente, el reordenamiento territorial. Y en honor al tiempo, la vamos a hacer rapidita esta. La Segunda Guerra Mundial termina con 2 tratados de paz. La Conferencia de Yalta en la Unión Soviética y la Conferencia de Potsdam en Alemania, en 1948. Estos 2 tratados, o estas 2 reuniones, juntaron a los países vencedores, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿ya? ¿Y qué se hizo en estas 2 reuniones? Básicamente, ¿qué hacer con Alemania? Y como ustedes saben, Alemania fue dividida en 4 zonas de influencia. La color verde al mando de Gran Bretaña, la color azul celeste al mando de Francia, la color anaranjada amarilla, Estados Unidos, la color roja, la Unión Soviética. Y posteriormente, pasados algunos años luego de estas divisiones territoriales acordadas en Yalta y en Potsdam, entre otras decisiones también que se toman en estas dos reuniones, en estos 2 tratados, Alemania va a terminar dividiéndose en 2 partes. Como decía Marcelo, en la República Federal Alemana y en la República Democrática Alemana. De hecho, voy a hacer algo muy sencillo que espero funcione y de hecho tiene que estar por acá. Aquí está. Yo voy a pasar un lapicito rápidamente, de hecho voy a dibujar más grande ahí y vamos a hacer la división de las 2 Alemanias, gráficamente. Aquí va a estar la Alemania democrática, por eso el color rojo, donde en medio está Berlín y el famoso muro de Berlín. De hecho estoy marcando con el mismo color que aparece este espacio, pero para demostrar que es una de las 2 Alemanias, ¿ya? Y la otra Alemania, que es la República Federal, que si se alcanza a notar, porque no sé si el color es bastante como claro, se encuentra justamente rodeado aquí. Ya, lo estoy haciendo a la rápida porque en realidad es difícil hacer esto a pulso, ¿ya? Pero todo lo que está en amarillo que estoy pintando, por así decirlo, es la otra Alemania. La que de hecho va a ser considerada la Alemania capitalista, la Alemania más libre, la Alemania más dedicada a la economía, la Alemania supuestamente mejor que la otra, y que técnicamente es una Alemania más vinculada al capitalismo norteamericano, ¿ya? La Alemania federal y la Alemania democrática. Y de hecho, como vengo bien preparado, porque tenemos que eliminar estas cosas, el mapa que yo les complemento ahora representa lo que acabo de dibujar. A ver si aparece aquí. Ahí está. La República Federal y la República Democrática. De hecho, otro dato freak que quizás algunos no saben, es que en esos años, estamos hablando de los años 70, incluso años 80, ya del siglo XX, perdón, como eran 2 Alemanias, una más capitalista y la otra más comunista, llegaron a existir 2 selecciones de fútbol de Alemania. Y yo no sé si alguien Sí, conoce la historia de las 2 selecciones. Bruno. una fue Alemania Federal y otra creo que fue, no sé si me equivoco, creo que fue Alemania Occidental, no sé, por ahí. Oriental en realidad. La Alemania, Oriental, eso, oriental. mira, la Alemania occidental, Bruno, es la RFA, la que te estoy marcando aquí, ¿ya? Y Sí, la Alemania oriental es la República Democrática, que es como la Alemania comunista, ¿ya? Y de sí. hecho, hubo un mundial de fútbol, si no me equivoco, en el año 74, en donde Sí, compitieron Alemania 74, en que donde- dominó más Alemania Federal que la claro, oriental. es la Alemania que tiene la camiseta blanca, la de Beckenbauer. Y la Sí, otra Alemania es sí, la que utilizaba una camiseta azul, ¿ya? Pero sí. dentro de los datos freak de la historia, hubo una vez en la historia que hubieron 2 Alemanias en una misma competencia de fútbol mundial, que fue en el año 1974, como recuerda el grupo. Y eso es consecuencia de lo que ocurrió con el reordenamiento territorial después de la guerra, ¿ya? Es básicamente como ese ejemplo. Bueno, finalmente, conclusiones. Ya hemos visto el tema tecnológico, el tema territorial, el tema demográfico, el tema económico. Hemos visto por lo menos 4 cosas distintas. Y tenemos que cerrar con esta pregunta.
¿Qué actualmente nuestra sociedad ha heredado de la Segunda Guerra Mundial? Les doy la palabra. Los derechos humanos, Ya, la formación de la Ahora, ONU, perfecto. los avances tecnológicos, Bien. mm, tecnológico, militar, Pero, democrático, ¿estamos hablando de lo que se heredó o de lo que se ganó? Lo se que heredó. actualmente hemos heredado, Connie, no solamente tienen que ser cosas buenas, sino que también cosas malas. Por eso es que si estamos hablando de que se heredó, es algo que pasó durante la guerra que tenemos hoy en día y Claro. la tecnología y derechos humanos no estaban antes de la Segunda Guerra Mundial. Se refiere Así que no sé ya, después de la guerra, lo que hemos ganado después de la guerra. es que Pero, Cosas dice malas y cosas heredado. buenas. pero también, Bruno, y eso igual es un buen apunte de la Connie, también puede ser durante la Segunda Guerra Mundial. Lo tuyo no es Ahora, erróneo, está bien, pero también podemos agregar cosas que hayan ocurrido durante el conflicto. Entonces ahí yo creo que la Connie... comunicaciones. Ah, ¿Cómo? las comunicaciones, por los radares y eso. El Y los tipo de computadores. tecnología, claro, el tipo de tecnología que se usaba en la guerra y que después fue perfeccionada, claro. Bruno, ¿quería agregar algo más? no, nada. Ya, perfecto. Ojo, que lo que estabas diciendo estaba bien. Ojo con eso, no está mal. No, sí, Connie, sí. a propósito de esa aclaración de la pregunta, ¿quieres agregar alguna cosa que se haya heredado de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy? Es que creo que todo lo que pasó después de la Guerra Mundial fue así como gracias a la Segunda Guerra Mundial. No digo que fue algo bueno, ¿Mm? pero siento que todo lo que empezó a pasar después de la Segunda Guerra Mundial no tenía nada que ver con lo anterior. Entonces, no sé, en mi punto de vista, no claro. heredamos mucho de cosas buenas. No heredamos muchas No, cosas buenas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es por lo, eso, qué es lo- gracias a la muerte, a todo lo que sucedió, todas las cosas malas, el genocidio, el holocausto y bla, tuvimos las cosas, supuestamente las cosas buenas. Claro, pero que tratan de solucionar lo que lamentablemente el ser humano sigue practicando, po. Sí, Genocidio, guerra, alianzas Sí, con la políticas. guerra esa que está así ahora último, no sé cómo se llama. Ah, ya, estos dos países que se declararon Eso. la guerra. Sí. Sí, Se supone que el mundo tenía que haber dejado de tener guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense lo que pasó, po. Es como, cuac, exactamente. Connie, mira, lo último que quería consultarte, ¿qué crees tú que es lo peor que hemos heredado de la Segunda Guerra Mundial dentro de las cosas que hemos estudiado? Porque me quedo dando vueltas. Como la enseñanza que dejó como para estas generaciones, por ejemplo, lo que está pasando acá en Chile ¿Mm? es por lo mismo que se vivió en Alemania con el Holocausto, es como que dio como el pie para que fueran pasando todas estas cosas que están pasando también como en Estados Unidos. Ujú. Y lo que está pasando acá, pues que se discrimina ¿cómo se llama esto? El tema de la raza, Correcto. el color de piel, Ideología. Ujú. la cantidad así como monetaria que tiene cada persona. Claro, la clase Entonces como social. que siento que, claro, esto es como lo que se heredó de la Segunda Guerra Mundial. Sí. yo creo que lo peor que se dio fueron las armas nucleares. Por ejemplo. De hecho, mira lo que están diciendo ambas personas, incluyendo a los que agregaron cosas recientes como Bruno también hace unos minutos atrás. Ya, el capitalismo, pum, es una cuestión que no necesariamente durante, pero sí después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que igual que el capitalismo es un sistema económico que proviene de la época moderna. ¡Llorón! Cuidado, Irán, ahí te vamos a... Ah, estamos, parece que estamos, tío, que está Muteate, arreglando mi hermano. dale, muteate. Ya, pero como dijeron recién, el tema de las armas nucleares. Como llega esta cuestión en la Segunda Guerra Mundial, fíjense que hasta el día de hoy, estamos hablando en un estudio hecho en el 2017, hace unos pocos años atrás, Estados Unidos y Rusia encabezan el ranking de los países que tienen armas nucleares guardados en sus almacenamientos militares. Más de 6.000 armas nucleares por cada país. Después viene Y eso Francia. que son países que ¿Eh? y más encima son países que firmaron un acuerdo de la ONU de Claro, desarmamiento nuclear. mentira, pues es solamente ¿cómo decirlo? Una estrategia política y mediática Lo- para decir, no vamos a atacarnos nunca, no vamos a armas nucleares, pero después de las bombas nucleares los países ensayaron
sus armas nucleares, debajo de los océanos, debajo de la tierra, a nivel aéreo, etcétera. Y que en general, como lo político tapó el verdadero los problemas que iba a generar Estados Unidos y Rusia. Claro, pues, el tapar una situación súper grave que es tener armas nucleares hasta el día de hoy y que son armas inestables. Cualquier mala manipulación puede generar un desastre peor que la de Chernobyl, que ustedes mencionaron hace unas clases atrás. Por lo tanto, es una cuestión que lamentablemente, como dijeron ustedes, hemos heredado para mal. Los países siguen teniendo miedo de una guerra. ¿Y cómo lo van a solucionar si llega a pasar? Tirando una bomba nuclear y con eso supuestamente se mejora y se acaba el problema. Pero ahí, si ustedes se fijan, países que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial que encabezan el ranking: Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, y ahí vienen De países. hecho, también pueden haber guerras biológicas que también son Claro, bien malas. claro, guerras biológicas que de hecho desde la Primera Guerra Mundial se empezaron a experimentar, po, el gas mostaza, Claro. y después la Segunda Guerra Mundial con los experimentos humanos que Sí, se pero a lo que yo hizo me en Alemania. refiero puede ser, no sé, que manden a una persona con una enfermedad, lo mismo que pasa así con el coronavirus. Pues no digo que sea una guerra biológica, No, está bien. sino que pueda así mismo pasar y pasar así desapercibido. Bueno, por eso, La bomba esa del ¿eh? zar. Del COVID-SAR y todas estas teorías que, No, bueno, la bomba del zar. ¿cuál es esa? Una bomba rusa. Y una bomba Que es biológica. 3000 veces mejor que la del Little Boy. Pero ¿es un arma, es una bomba biológica o es una cuestión nuclear? No, una bomba nuclear así, gigante. Es de hidrógeno. Bueno, Sí, lo más probable, chiquillos, terrible loca. es que, claro, pues después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares son más destructivas, pues. Es como el ser humano tiene una mente tan inteligente para la destrucción que claramente muchas de esas cuestiones son más destructivas. ¿Alguien me va a decir algo más? Una de las cosas que también se heredaron también así de la Segunda Guerra Mundial ¿Mm? son como estas leyes de guerra, que por ejemplo no se pueden utilizar, por ejemplo, armas de estilo lanzallamas o cosas así, Claro. porque llegan a ser muy crueles. Y la ONU puso eso sí, en el caso de que unos países se declarasen la guerra, no usar tales tipos de armas. Claro, ¿Verdad? Que tampoco se pueden usar esas balas que porque tiran si como no, pedacitos así. porque si no, si se llegan a utilizar eso, la ONU va a interferir y varios países más que también están de acuerdo con esa firma también van a intervenir. claro. Bueno, yo lo podría complementar, Marcelo, básicamente por todos aquellos acuerdos, tratados y leyes que buscaron prohibir prácticas que se estaban haciendo, por ejemplo, en periodos anteriores o durante la Segunda Guerra Mundial. Convenciones contra la tortura, tratados contra el uso de armas destructivas masivas como armas nucleares, tratados de paz entre los países para evitar guerras futuras. Y si ustedes saben, muchos de esos tratados y acuerdos hasta el día de hoy no se han respetado. Y eso es producto de la mala experiencia vivida en las dos guerras mundiales. Lamentablemente, el pésimo aprendizaje de la humanidad. Después de una guerra, supuestamente tenemos que estar mejor, más unidos, más en paz, y parece que la cosa no fue así, pues. Nos hemos separado más, hemos tenido más desconfianza, y de hecho se han hecho un montón de tratados para evitar, por ejemplo, la tortura, y hay más de 140 países que aplican tortura secretamente contra los opositores de ciertos gobiernos, los ciertos criminales de guerra, o incluso que los países tengan armas nucleares, como ustedes ven aquí en el cuadro. Y De finalmente, hecho, con el dale, tema, Marcelo. de hecho, con el tema este de leyes de las guerras y cosas así, Ajá, una de las cosas que están prohibidas son las armas químicas. Y, claro. por ejemplo, si en el estúpido caso de que Chile se metiese en una guerra, no pueden utilizar bombas lacrimógenas porque se considera química, como un arma Y, química. y como usted bien sabe, hasta hace unos meses atrás, se sabe que la policía reprimía muchas manifestaciones, no solamente en Chile, sino en otros países, con otro tipo de elementos disuasivos que supuestamente no tenían elementos químicos, que en realidad sí los tenían. Cuec, Nunca pimienta. claro, cuec. Ahí como el sonido del patito, cuec. O sea, ¿en qué conclusión podemos llegar? De que no hemos aprendido nada. Pero en realidad sí hemos aprendido varias cosas. Y lo último, antes de terminar. Bueno, otra cuestión que se ha heredado es qué pasa con las potencias mundiales. Pues generalmente las guerras dejan lamentablemente ese indicador de que
un país, mientras más participe, supuestamente se convierte en una potencia militar, económica y social. Aquí tienen un ranking nada más como botón, como muestra. Todos los países que participaron en las guerras mundiales son hoy día potencias en distintos ámbitos. Repito, Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón, etcétera, 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 etcétera. De hecho, en el ranking, por lo menos de los primeros 25, con suerte aparece un país hispanoparlante que es España. Pero Brasil, Chile, no, estamos muy abajo de lo que hoy día se conoce como las potencias mundiales. Y eso proviene de la herencia de las guerras mundiales que hemos estudiado en este momento. Vamos a dejar la grabación hasta acá para luego cerrar la sesión con los estudiantes. Agradezco infinitamente la participación, tuvo muy buena la clase, de ahí que duró harto más tiempo de lo normal, pero lo vamos a dejar hasta acá para que lo puedan estudiar. Bruno, dime lo último. Los países sudamericanos tuvieron como, no sé, como la oportunidad o estar cerca de convertirse en potencias mundiales. A través... Mira, al nivel como el que tú ves en el ranking, no. Lamentablemente los países Pero a ver, americanos... si hablamos de otro tipo de ranking, Sí, pues, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, económico, a nivel cultural, a nivel social, etcétera, en otro ámbito que según no se pudiera imaginar. Generalmente en Latinoamérica surgen países como México y Brasil. O sea, generalmente esos dos países son grandes potencias. En algún momento estuvo Venezuela con el tema del petróleo, pero hoy día ustedes lamentablemente saben cómo es la situación en Venezuela. Y Chile siempre ha estado en la medianía de la tabla. Le ha costado generalmente a Chile porque es un país muy dependiente de las grandes potencias globales, por sobre todo Estados Unidos. Pero generalmente en ese tipo de otros rankings de hegemonía o de potencia o de importancia. De China también. Claro, también, sí, pues aliados políticos de China también, somos nosotros. Pero generalmente son Brasil y México en el caso latinoamericano donde hay cierta importancia o relevancia a nivel global. ¿Sí? ¿Queda claro, Bruno? sí. Súper. Ya, ahora sí, vamos a dejar la grabación hasta acá. Muchas gracias por escuchar y para que lo puedan estudiar durante esta semana.